Bueno, entonces hoy día nos toca revisar dos textos. El texto de North, que es en la parte 1 del libro Estructura y Cambio en la Historia Económica, y el otro texto que es Desigualdad, Instituciones y Crecimiento Económico en América Latina, de Cotsworth. El primer texto de North es un texto clásico, muy clásico. Acá tiene la tapa del libro. Y North, bueno, los que han leído el texto se van a dar cuenta que es un poquito difícil de leerlo, ¿no? Es un poco complicado, tiene muchos giros, a veces regresa a lo que ya dijo, a veces parece que se contradició el mismo. Entonces, léanlo con paciencia, eso sí. Lo que pasa es que North, a lo largo de su vida académica, ha intentado desarrollar una teoría para leer los eventos históricos, y en esa intención de crear una teoría ha ido evolucionando esa teoría. Entonces, en este libro, por ejemplo, su teoría es un poquito débil todavía. A veces hay contradicciones, cosas que no tienen mucho sentido, cosas que no están bien explicadas, pero los libros futuros ya lo corrigen. Pero por eso, no tengan paciencia con él. Entonces, empecemos hablando un poco sobre la historia económica. ¿Por qué creen que es importante la historia económica? ¿Alguien? En general, no tiene que ver con North, sino ¿por qué creen que es importante la historia económica? A ver, eh, tengo dos personas levantando. José Valle, dime. Bueno, ¿por qué es importante la historia económica en general? Uh-huh. Porque pienso de que es importante comprender, digamos, los acontecimientos vinculados a la economía en el pasado Uh-huh. para poder entender el resultado de ello que nos traslada a la situación en la que nos encontramos. De hecho, va a ser más influyente la historia décadas atrás que siglos atrás. Sin embargo, nos permiten comprender los ciclos económicos, ¿no? Los modelos económicos planteados y en qué medida han sido exitosos y en qué medida han fracasado. Uh-huh. Ahora, ¿para qué nos ayuda esto? Para mejorar la perspectiva que podemos realizar nosotros como economistas para un futuro, para hacer nuestras proyecciones, nuestros modelos, ¿no? teniendo como referencia los acontecimientos del pasado, ¿no? Uh-huh. Muy interesante, gracias. Víctor, que estaba levantando la mano, creo. Sí, profesor. Bueno, esa fue una pregunta que hizo el profesor en Paideia, y yo respondí más o menos como que la historia es una fuente de información y conocimiento pragmático, Uh-huh. como decía el compañero, de sucesos pasados que puede ayudarnos en, digamos, en creación de modelos que a veces suponen un comportamiento humano, pero a veces obvian ciertas variables, y con lo acontecido en la historia nosotros podemos tomar esas variables y, digamos, agregarlas a un modelo, o también para prever consecuencias de, algún, de alguna crisis o cómo resolverlas, cosas así. Uh-huh. Gracias. Ambos tienen bastante razón. En su sílabus, la primera lectura que aparece es una lectura escrita por 5 autores. Los 5 ganaron el premio Nobel, antes o después de haber escrito el paper. Y ese texto, o es en realidad un grupo de textos, son 5 textos compilados en una sola versión, les explica bastante bien cuál es la importancia de la historia económica. A ver, voy a buscar el nombre exacto de esas lecturas. Acá está Arrow, Deming, Solow y Paul David. Son 4, me equivoqué, eran 5. Entonces los 4 han ganado el premio Nobel en algún momento y han publicado, bueno, lo que pasó es que ellos tuvieron una conferencia
organizada por la American Economic Review en el 85, y en base a esa conferencia se sacó estos textos, o ese texto, donde cada uno habla de por qué cree que la historia económica es importante. Hasta hace unos años, inclusive hasta ahora, hay facultades de economía alrededor del mundo que han quitado el curso de historia económica. Inclusive algunos han quitado el curso de historia del pensamiento económico. ¿Por qué? Porque pensaban que estos cursos de historia eran poco relevantes, no ayudaban al desarrollo de los futuros economistas, entonces los reemplazaban con cursos más aplicados, econometría avanzada, no sé, con talleres de Stata, talleres de MATLAB. O sea, veían cosas más técnicas y se olvidaban de la historia. Pero los mismos alumnos se dieron cuenta que eso estaba mal e hicieron algunas protestas, sobre todo en Estados Unidos, para que esos cursos retomen o regresen a la malla de la carrera de economía. Eh, Puedo ponerles algunos ejemplos de por qué es importante. Uno de sus amigos comentó que la historia de alguna forma condiciona el presente y también el futuro, ¿no? A eso en economía se le llama path dependence, es decir, dependencia en el camino. Todo lo que estamos viviendo hoy ha sido originado gracias a eventos del pasado, ¿no? Eso se llama path dependence. Y es interesante porque si nosotros encontramos momentos en la historia parecidos a lo que estamos viviendo hoy, puede ser que tengamos una idea de cómo reaccionar mejor, ¿no? En algún momento hubo tanta desinformación en el pasado, tantas fake news, no sé. No, si encontramos algún ejemplo en el pasado, quizás podamos analizarlo y corregirlo y no cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, una es eso, el path dependence. Entonces, si hemos vivido una crisis hace más de 10 años, casi 14, 12, 11 años, no, 13 años ya vamos. Hace 3 años vivimos una crisis. ¿Hemos aprendido algo de eso? ¿Lo vamos a repetir? Hay un libro interesante de la actual presidenta del Banco Mundial que habla sobre las crisis. Y ella dice que no hemos aprendido nada. Todas las crisis económicas, sobre todo las financieras, las que han tenido su origen en el mercado financiero, han tenido orígenes muy similares. Pero resulta que como somos seres humanos, nos dejamos llevar por la bonanza y cometemos los mismos errores. Entonces, eso es interesante, ¿no? Entonces, el path dependence es una de las cuestiones por las cuales es importante estudiar historia económica. Otra es la resistencia histórica. Ustedes ven fíjense en sus teclados forman una letra, una palabra que dice QWERTY, QWERTY. Así está su teclado. A eso se le llama el QWERTYnomic. El QWERTYnomic se conoce al fenómeno de que una vez instaurado cierta cosa, es imposible o muy costoso desmantelarlo. Resulta que el teclado que ustedes tienen, que empieza con QWERTY, es un teclado ineficiente. Es un teclado que tiene una distribución de botones, de letras, que no está acoplada de modo que los dedos lleguen bien a las letras que más se utilizan. Hace muchos años hubo algunos investigadores que hicieron un estudio de cuáles eran las teclas más utilizadas, qué dedos deberían ir a cada una de las teclas. Entonces hicieron un estudio y llegaron a la conclusión de que llegaron a un invento que era un teclado mucho más eficiente. Lo pusieron a la venta en el mercado, lo vendieron y resulta que nadie lo compró. A pesar de que hicieron un montón de propaganda, vendieron la idea y tenía razón, era mucho más eficiente, pero no vendieron casi ninguna unidad.
Y eso resulta porque el teclado que tenemos en las computadoras es una herencia de las máquinas de escribir. Las máquinas de escribir tenían la misma distribución de botones. Y nosotros hemos nacido o hemos aprendido a utilizar este teclado, y aprender a utilizar un nuevo teclado es muy costoso. Deberíamos volver a estudiar, tomar un curso, modificar todas las computadoras del mundo, modificar los sistemas de educación informática. Entonces es muy costoso. A pesar de que es ineficiente, no lo podemos cambiar. Entonces, igual en la economía, una vez instaurado un sistema económico, aunque sea ineficiente, vamos a seguir en ello, vamos a persistir en ello, porque ya es a lo que nos hemos acostumbrado. Y así como un montón de eventos históricos. Estábamos en la colonia, a pesar de que era ineficiente económicamente, porque ya nos habíamos acostumbrado y porque era muy costoso desmantelar todo el sistema y implantar uno nuevo. Y finalmente, la relación entre teoría y empirismo. Hay una relación cíclica entre teoría económica e historia económica. Definamos primero qué es teoría económica y qué es historia económica. Teoría económica se refiere a todos aquellos postulados que nosotros lógicamente llegamos a sustentarlos. Por ejemplo, toda la teoría de la demanda, toda la teoría del consumidor, del productor, es pura lógica, ¿no? Yo pongo supuestos de que las personas se comportan de cierta forma, y si se cumplen esos supuestos, lógicamente, porque son racionales, tienen que comportarse de cierto modo. Eso es teoría económica. Y el empirismo económico es que yo compruebe que esa teoría sí se refleja en el comportamiento en una sociedad en un momento particular. Quiero ver si esa teoría se cumple en Perú en 2021. Entonces resulta que, por ejemplo, hoy puede haber una teoría económica sobre el consumidor que está explicando muy bien el comportamiento de los peruanos del 2021. Pasan unos 10 años y resulta que tanto cambió el comportamiento de las personas que esa teoría ya no sirve. Por tanto, hay que buscar una nueva teoría. Entonces, el empirismo, la evidencia, desmantela la teoría de modo de que esta nueva realidad, este nuevo empirismo, va a generar una nueva teoría. Y esa teoría va a ser desmantelada seguro cuando ya no cumpla su rol de explicación o su poder explicativo. Y así es un ciclo que se repite infinitas veces. Y es el desarrollo, y así se genera el desarrollo de la teoría económica. Contradiciendo la teoría con evidencia histórica, que es lo mismo decir empirismo, con evidencia empírica. Entonces es una parte introductoria de por qué es interesante estudiar historia económica. Entonces, lo que les dije son tres explicaciones de tres de esos autores. Hay una que se me escapa ahorita, pero la pueden chequear ahí. Hay un montón de información y buenas ideas en ese texto. Y ahora sí, empecemos a lo que nos trae aquí, que es el texto de North. El texto de North les recomiendo que lo lean con bastante detenimiento. Es un texto que van a utilizar en este curso y seguro en otros. Los cursos que vienen en el futuro van a utilizar conceptos de North. Entonces, North lo que nos va a decir es que primero nos va a decir qué son instituciones, nos va a decir para qué sirven las instituciones y cómo cambian las instituciones. La pregunta principal, ¿qué son las instituciones? ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿Qué se entiende por instituciones? José. A North se le conoce como el padre de la nueva economía institucional.
Y las instituciones se definen como todas las reglas de juego que están en una sociedad. Yo sé que se puede confundir instituciones con organizaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, el Poder Judicial podemos decir que es una institución, ¿no? Pero eso es un concepto del derecho en realidad. En derecho se entiende instituciones como organizaciones. En economía vamos a entender instituciones como reglas de juego. ¿Y qué es regla de juego? Es todo aquel marco que limita y permite el comportamiento de una sociedad. Por ejemplo, la religión es una institución. La religión dicta que no podamos, por ejemplo, no sé, ser infieles, ¿no? Es una regla que pone la religión. La moral también es una regla. Yo no puedo invadir el espacio privado de otras personas porque la moral me lo dicta. Otra institución es las reglas que pone el Estado, las leyes. Las leyes me dicen que debo respetar la propiedad privada. Entonces ahí ya tengo una limitante. Las leyes también me dicen que tengo libertad de empresa. Entonces me permiten hacer mi empresa. Entonces todas aquellas reglas que está en una sociedad, sean de la índole que sean por tradición, por costumbre, por leyes, por normas, sean leyes explícitas o implícitas, que estén escritas o que simplemente sean de sentido común, todo ello se llama instituciones. Okay. Entonces, lo que se pregunta North en ese texto es lo siguiente. Él dice de que la teoría neoclásica sí sirve para explicar los eventos históricos, pero a esta teoría neoclásica, que es la teoría neoclásica eh, que ustedes aprenden en microeconomía, macroeconomía, toda esa teoría sí sirve, pero sirve parcialmente. No sirve para explicar todo, ni explicar perfectamente. Entonces, la preocupación de North es ampliar esta teoría neoclásica de modo de que se pueda explicar de mejor modo todos los eventos históricos. Entonces, dicho eso, el objetivo de la historia económica para North es explicar la estructura, el funcionamiento y los resultados económicos a lo largo del tiempo, considerando que la teoría neoclásica no es suficiente. Entonces, si no es suficiente, hay que ampliar, hay que poner más herramientas para poder explicar mejor. Es por eso que va no solamente a hablar de comportamiento económico en sí, sino va a hablar de instituciones económicas, instituciones políticas, tecnología, sobre la población y también sobre la ideología. Déjenme poner una acá. Entonces, para North, la teoría neoclásica está bien. Hay muchos que dicen que North está en contra de los neoclásicos, no es cierto. Acepta lo que dicen los neoclásicos, pero amplía eso, las instituciones económicas. Una institución económica, por ejemplo, puede ser que las personas pagan una regla de juego económica es que todo se transa con billetes, ¿no? Hoy en día no tenemos eh, patrón oro en el dinero, entonces eso es un comportamiento económico que está implícito en las transacciones. Además va a hablar de instituciones políticas. Los fenómenos económicos se restringen a ciertas reglas que están impuestas por el poder. Todo lo que es política son relaciones de poder. Por ejemplo, la regulación es algo que está impuesto desde las autoridades, entonces no podemos hablar de economía simplemente hablando del libre mercado, sino que hay restricciones y hay inclusive hay fomento de ciertas áreas. Hay fomento de la agricultura, fomento de la pesca. No todo se dirige por
por el libre mercado. Además, también hay que hablar de la tecnología. No siempre la tecnología ha sido la misma. Por tanto, la tecnología determina qué es posible hacer y qué no es posible hacer, ¿no? Hubo un momento de la historia en la cual el petróleo no era valioso porque no existían las técnicas o las maquinarias o la tecnología necesaria para transformarlo en energía. Y ahora sí, entonces eso quiere decir que el petróleo en un momento no era un recurso aprovechable y hoy sí es un recurso aprovechable. Eso también se debe tomar en cuenta al estudiar los fenómenos económicos. También va a hablar sobre la población y sus características. Dentro de esto podemos hablar un montón de cosas. Del tamaño de la población, por ejemplo, mientras más grande es una población, el mercado es más grande y por tanto es más fácil que haya transacciones económicas. Pues en un país pequeño es poco probable encontrar fábricas inmensas, ¿no? Porque no hay demanda, no hay mucha demanda, hay muy poca gente. En países grandes hay demanda bastante grande, por tanto va a haber mercados grandes. Pero también vamos a hablar sobre la cultura de esa población. Si esa cultura es joven, seguro va a consumir ciertos tipos de bienes. Si es una población muy adulta, seguro va a consumir otros tipos de bienes. Si es una población muy religiosa, quizás no van a consumir alcohol o no van a consumir drogas, no sé. Pero si es una cultura bastante liberal, seguro van a consumir otros bienes, ¿no? Igual, si hay una cultura, por ejemplo, en países religiosos no se puede comercializar cierto tipo de carne, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre eso. Y finalmente, la ideología. Vamos a definir ideología como la forma de entender el mundo. Pues lo que pasa en el mundo no siempre se mira con los mismos ojos, ¿no? No se juzga con los mismos ojos. En muchas culturas, tener dos parejas está bien visto, pero es condenable en otras culturas. Y eso es un mismo fenómeno, pero está visto de diferentes formas. Eso vamos a llamar ideología. Y la ideología también tiene que ver con comportamiento psicológico, tanto de los individuos como con comportamiento social. Entonces es importante tener en cuenta que la psicología también aporta a estudiar los fenómenos económicos y también parte de la sociología, antropología también importa en todo esto. Entonces estas 5 cosas tienen que ser estudiadas para norte. Y para ser estudiadas hay que proponer teorías. Entonces, Nor va a decir, si queremos hablar sobre la población, hay que proponer una teoría del cambio demográfico. Cómo cambia en tamaño y en características la población. Si queremos estudiar, por ejemplo, la ideología, tenemos que tener alguna teoría sobre las percepciones en las reacciones de las personas. Hacer tomas de la psicología. Si queremos estudiar las instituciones políticas, seguro tenemos que hablar sobre la teoría del Estado. Cómo el Estado se crea, cómo cambia en el tiempo, todo eso. Si queremos hablar de instituciones económicas, tenemos que tener una teoría de las instituciones. Si queremos hablar de tecnología, tenemos que hablar sobre una teoría, tenemos que proponer una teoría del crecimiento. Los que han llevado macroeconomía 2, supongo, ya saben más o menos que la teoría del crecimiento en economía tiene en parte bastante relación con la teoría del crecimiento, tiene que ver un montón con tecnología, ¿no? Ustedes tienen que su función de producción
depende de K y de L, y acá tiene una función así, ¿no? Y se dice que esa parte es el cambio tecnológico. Entonces va a decir que este G es el cambio o el progreso tecnológico. Eso lo van a ver en crecimiento o en macroeconomía 12. ¿Qué más? ¿Qué teoría más deben proponer? Ya tenemos cambio demográfico, crecimiento, instituciones. Acá podemos agregar también instituciones políticas, una teoría de los derechos de propiedad. Teoría del Estado ya puse, y teoría sobre las reacciones individuales, ya está. Entonces, sobre todos estos puntos, sobre todas esas teorías, va a hablar algo North. En algunos casos no va a decir mucho, y en otros casos se va a explayar un montón. Bueno, veamos, empecemos con la teoría del crecimiento. Las teorías del crecimiento lo que buscan explicar es por qué hay países que están más desarrollados que otros, ¿no? Y tenemos la teoría de Solow, la teoría de... Oh, yo me olvidé los nombres. Solow. Wow, se me fue los nombres. Se me olvidó teoría del desarrollo. Pero la mayoría de estos teóricos del crecimiento coinciden en algo. Que lo más importante para el crecimiento es la tecnología. Bueno, acá se me olvidó decirles que la variable a estudiar en esa teoría es el PBI per cápita, es decir, el Y minúscula. Decíamos que el Y mayúscula era el PBI total, el Y entre el L, que es la cantidad de población, es el Y minúscula. Entonces, lo que estamos buscando explicar es cómo ese Y, que es el PBI per cápita, cambia en el tiempo. Entonces podemos ponerla así, ¿no? ¿Cuál es la variación en el tiempo del Y? Eso es lo que explica o quiere explicar la teoría del crecimiento. Y como les dije, la tecnología es lo que hace que este Y crezca. ¿Por qué? En el corto plazo puede suceder esto, ¿no? ¿Qué pasa si cae el L? Crece el PBI, ¿no? Entonces, eso es sinónimo de que, exterminando a la mitad de la población mejora el PBI per cápita. No, ¿no? Eso es muy corto plazo y no tiene mucho sentido. Entonces, la única forma de hacer crecer el PBI es aumentando la capacidad productiva. Y la capacidad productiva se mejora con mejores técnicas de producción, que es lo mismo a decir que mejoras tecnológicas. Y la tecnología puede surgir, o el cambio tecnológico puede surgir de dos formas en particular. Una, que es el smithiano, y otra es con conocimiento o con avance, podemos innovación y desarrollo. Entonces, en su texto, creo que en Cosworth, aparece crecimiento smithiano. El crecimiento smithiano se refiere a que puedes copiar la tecnología de otro país o de otra persona y con eso generas mayor producción, ¿no? Entonces, no sé, acá en Perú todavía no hay una producción de laptops, pero puede haber un fabricante que copia el proceso productivo de China y empieza a fabricar acá en Perú. Pero va a llegar un momento en el cual se va a estancar porque el de China ya está con una nueva tecnología y el peruano sigue con la antigua y y todavía no la copió, ¿no? Entonces es limitada. Ese crecimiento smithiano simplemente es copiar la tecnología e implantarla en un nuevo país o un nuevo entorno. Eso es bien limitado, pero sí sirve en algunos casos, en el corto plazo. Y el otro es innovación y desarrollo, ¿no?
mientras aumenta el stock de conocimiento, aumenta también el crecimiento tecnológico. Algo que resalta en el texto es que esta innovación va a ser factible si la brecha, vamos a poner factible, si la brecha de rendimientos sociales y rendimientos privados se cierra. Y esta frase parece un poco difícil, ¿no? Pero veamos qué es rendimientos sociales de la innovación y qué son rendimientos privados de la innovación. El rendimiento privado de la innovación es lo que gana aquella persona que hizo el invento. Entonces, yo descubro la vacuna contra el COVID, ¿cuánto voy a ganar por ello? Es ese rendimiento privado. Y el rendimiento social es cuánto va a ganar la sociedad si alguien inventa la vacuna, ¿no? Entonces, esto nos dice que la brecha tiene que cerrarse. Ambos rendimientos, lo que gana la sociedad y lo que gana el que inventó, tiene que ser la misma. ¿Qué sucede si hay una persona que inventa la vacuna? Le costó un montón de investigación, años de estudio, su laboratorio, sus insumos, un montón, y a esa persona le roban la idea y no tiene nada de utilidad por ello, no recibe nada de utilidad por ello. ¿Qué va a suceder? La siguiente vez que aparezca una enfermedad, ya no va a investigar, ¿no? Ya no va a innovar. Entonces, esta frase nos dice que debemos asegurar de que aquella persona que genera beneficios a la sociedad también sea parte o tenga un beneficio derivado de ello, que es un beneficio privado. Si no, nadie va a tener incentivos para innovar. ¿Y cómo aseguramos que se cierre esa brecha? Con los derechos de propiedad. Pues esto se asegura con los derechos de propiedad. Si a mí el Estado me asegura de que cualquier cosa que invente va a poder estar patentada y aquella que la copie va a ser sancionada, entonces yo voy a tener todos los incentivos. Si es un país, una democracia bastante débil, donde nadie sanciona el plagio, entonces no tiene sentido innovar, ¿no? Dejo de hacerlo. Entonces, detrás de el desarrollo tecnológico y detrás del crecimiento está como base los derechos de propiedad. Vayamos al segundo, que es teoría del cambio demográfico. En particular, Nord nos va a hablar del tamaño de las poblaciones, cómo evoluciona la cantidad de población en una sociedad. Y al primero que va a mencionar es a Malthus. A Malthus, seguro ya lo escucharon alguna vez, Malthus era un poco pesimista y decía que la población crece de forma aritmética, la población crece de forma geométrica y los recursos crecen de forma aritmética, ¿no? Es decir, que mientras la población se duplica o triplica, los recursos disponibles para ellos crecen muy poquito. Y en algún momento, si esto sigue así, no va a existir la cantidad necesaria de recursos para mantener viva a toda la población. Ello implica que en algún momento vamos a llegar a un caos total, insuficiencia de comida, la gente se va a morir, y ello, ¿no? Entonces es bien apocalíptico. Sin embargo, esta predicción de Malthus nunca llegó. Durante la revolución industrial empezó un cambio demográfico bien fuerte, la población creció bastante y 1900 hasta hoy
la población creo que se ha multiplicado por 10 a nivel mundial. Entonces, ¿qué sucedió? Crecimos muy rápido y a pesar de eso tenemos lo suficiente para vivir, inclusive para recrearnos y para tener lujos. ¿Qué pasó? Entonces, ahí viene otro autor que es Boserut, que va a decir que Malthus sí tenía algo de razón, pero que se olvidó de que los recursos no son constantes, sino que son variables. Entonces, los recursos para él son variables. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que lo que era recurso en un momento puede ser no recurso luego, o lo que no era recurso antes puede convertirse en recurso. Y es exactamente lo que les dije, el ejemplo del petróleo, ¿no? El petróleo no era un recurso antes, pero una vez que se inventaron la tecnología para transformar en energía, ya se convirtió en un recurso y en un recurso muy valioso. Igual, por ejemplo, cuando las personas no consumían eh, ciertos tiempos, cuando las personas en el pasado no toleraban la leche, porque la leche no es un alimento que los humanos hayan consumido siempre. Hubo un momento en que las personas enfermadas tomaban leche. Todos éramos intolerantes a la lactosa en el pasado, hace miles de años. Pero entonces no era un recurso, no nos importaba. Si echábamos 100 galones de leche, no nos importaba, al suelo no nos importaba porque no era un recurso, no nos servía. Pero una vez que desarrollamos la tolerancia a la lactosa y descubrimos formas de transformarla y que pueda ser digerida por los humanos, se volvió un recurso valioso. Y eso es lo que pasó. Si bien es cierto, si bien es cierto, había presiones para tener mayor cantidad de alimentos en el mundo, se generaron revoluciones económicas. Y un ejemplo clarísimo es la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, la cantidad de bienes a producir era bastante pequeña, ¿no? Toda la producción se hacía en pequeñas fábricas o en el mismo hogar se producía el alimento y cada hogar tenía su ganado y con eso se alimentaba. Entonces era producción muy limitada que servía simplemente para subsistir la familia. Pero una vez que hubo la revolución industrial, la producción de alimentos se hizo a gran escala, ¿no? Entonces, eso permitió de que la gente siga aumentando en cantidad sin tener que sufrir esto de falta de recursos. Y así luego tuvimos la segunda revolución económica, empezamos a utilizar electricidad, luego empezamos a tener más conectividad, con lo cual podíamos acceder a recursos que estaban en el otro lado del mundo. Antes de la revolución tecnológica, un alimento producido en China era bastante difícil de ser comprado por alguien que está acá en Sudamérica, ¿no? Ahora con la revolución tecnológica uno puede comprar y le llega en unos pocos días, inclusive en una noche, ¿no? En 24 horas. Entonces eso amplía nuestra cantidad de recursos disponibles. Entonces, eso vamos a llamarle que las revoluciones económicas cambian la base de recursos naturales, amplían la cantidad de recursos que podemos utilizar. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Creo que he hablado mucho. Sigamos entonces. Es bastante largo el texto, así que... Luego, otra teoría que plantea es la teoría del Estado. Y lo principal es definir el Estado, ¿no? El Estado es una organización con ventaja comparativa en la violencia.
Y esta ventaja comparativa se extiende en un área donde su poder lo permite. Y es interesante, ¿no? Porque estamos relacionando Estado con violencia. Entonces, el Estado existe porque él es capaz de aglutinar el comportamiento de las personas de modo que le hagan caso. ¿Y cómo se asegura de que le hagan caso? Con el monopolio de la violencia. El único que puede ejercer violencia contra los ciudadanos es el Estado. Yo no puedo ir a la casa de mi vecino y enmarrocarlo, ¿no? Pero el Estado sí puede mandar un policía para enmarrocar a mi vecino. Entonces, ese monopolio de la violencia hace de que el Estado pueda aglutinar a las personas alrededor de ella y exigirle cosas. Por ejemplo, le exige a que pagues impuestos. Y si no lo haces, te mando el embargo, te mando violencia, en otras palabras. Entonces, eso es el Estado. Es una organización con un monopolio de violencia y que se organiza en un área determinado. El Estado, regresemos un poco acá. Estos derechos de propiedad que hemos puesto acá, que es la base del avance tecnológico y por tanto es base del crecimiento, ¿quién asegura que se cumplan los derechos de propiedad? ¿Quién pone las reglas? ¿Quién las hace cumplir? Es el Estado, ¿no? No existe otro ente que pueda hacerlo cumplir, que pueda asegurar los derechos de propiedad. Entonces, esto que vemos acá es interesante, porque sin Estado no existirían derechos de propiedad y no existiría mercado. El mercado solamente puede existir porque existe un Estado que garantiza que tú puedas usufructuar y que nadie te quite lo que posees. Entonces, aquellos que dicen que el Estado debe desaparecer, ahí la gran pregunta es, ¿quién haría en ese caso hacer respetar el derecho de propiedad? ¿Es posible que un privado haga respetar el derecho de propiedad de todo un país? Es una debilidad quizá de aquellos que quieren un Estado ausente, ¿no? Ok, entonces el Estado ya lo hemos definido, hemos dicho que es la base del desarrollo, del mercado en sí, pero el Estado puede ser entendido de dos formas según North. Desde una teoría del Estado basada en la teoría del contrato y otra en la teoría depredadora. La teoría del contrato nos dice que existe entre la sociedad y el Estado. Sociedad y Estado es distinto, ¿no? Sociedad somos todas las personas y Estado es el aparato gubernamental. En los ministerios, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, todo ello es el Estado. Entonces el Estado y su gente tienen un contrato implícito donde el Estado recibe impuestos a cambio de que el Estado nos garantiza que se van a cumplir los derechos de propiedad de todos los pobladores. Entonces es un gana y gana, ¿no? Ambos lados ganan. El Estado gana impuestos y nosotros pagando impuestos, ganamos que alguien se preocupa por garantizar que nadie nos quite nuestro terreno, nuestra casa, nuestra cuenta bancaria. Entonces, esta teoría del contrato, que tiene que ver con un acuerdo implícito entre sociedad y Estado, como hace ganar a ambos y además los derechos de propiedad garantizados sostienen el mercado, sostienen el cambio tecnológico y sostienen el desarrollo o el crecimiento, entonces eso va a impulsar a un crecimiento sostenido, ¿no? Un crecimiento o empuja el crecimiento, empuja el crecimiento.
Por otro lado, podemos entender al Estado como un ente depredador. Nos imaginen que el Estado es tomado o es capturado por un grupo o clase social, un grupo de poder. Es capturado por un grupo de poder. No sé, veamos un ejemplo. La CONFIEP captura el Estado y pone presidentes, pone congresistas, pone magistrados. Entonces, toda la autoridad del Estado hace caso a todo lo que dice la CONFIEP. Entonces, eso sería una captura del Estado donde, como todos tienen un incentivo que tiende a beneficiar a las empresas, va a dejar de lado a la población común, ¿no? Entonces, ¿eso es beneficioso? No, no, porque solamente está beneficiando a un grupo, no a todos. ¿Y qué implicancias tiene ello en los derechos de propiedad? Acá arriba decíamos que los derechos de propiedad eran eficientes, porque ambos ganaban, ¿no? Y acá vamos a decir que son ineficientes. ¿Por qué? Supongamos que existe una mina, se descubre una mina en Cusco. Lo natural sería de que el Estado diga, esta mina tiene tanta cantidad de minerales, hagamos una licitación para que el que mejor tecnología que tenga, para que el mejor capacidad tenga, la explote, ¿no? Entonces, convocamos a las mejores empresas del mundo y vemos aquel que ofrece mejores condiciones para la explotación. Y a esa empresa le damos el derecho de propiedad o el derecho de usufructuar esa mina. Eso sería derecho de propiedad eficientes. Pero si el Estado está capturado por un grupo de poder, no le van a dar a aquella empresa más eficiente, sino le va a dar a aquella empresa que tiene relación con el que está en el poder en ese momento. Entonces seguro le va a dar, no sé, a su primo o a su familiar, le va a dar el derecho de usufructuar esa mina. Y eso implica de que no necesariamente se le está dando el derecho al mejor capacitado. Entonces, por eso decimos que son derechos de propiedad ineficientes. No se está asignando la propiedad a quien se lo merece. Entonces, eso nos va a llevar a que vamos a tener un crecimiento estancado. Evidentemente, como una empresa ineficiente está explotando el mineral, no vamos a tener un crecimiento sostenido ni bueno, ¿no? Entonces, esas dos teorías de contrato y depredadora son dos formas de ver al Estado. No son contradictorias, pero son complementarias. Es cierto de que el Estado protege los derechos de propiedad de la sociedad, sí, pero también hay parte del Estado que se aprovecha, o parte de las autoridades que están en el poder se aprovechan de esa posición para beneficiarse ellos mismos, ¿no? Entonces, son complementarias en sí. Además, hay que tomar en cuenta otra cosa. Cuando nosotros hablamos de Estado, no estamos hablando de un ente etéreo, un ente abstracto ni con vida propia, sino el Estado en realidad es un grupo de personas y cada persona que está ahí tiene sus intereses y motivaciones propias. Cuando nosotros decimos el Estado tomó tal decisión, no estamos diciendo que esa decisión salió de la nada, sino esa decisión salió de la pugna entre todos los que están dentro del Estado o todos los que tienen poder de decisión dentro. Por tanto, para llegar a esa decisión tuvo que haber un montón de pugnas donde habían intereses de por medio y también hubo ideología de por medio. Seguro en esa discusión de qué hacer o qué no hacer, había gente que prefería rescatar a los pobres y había gente que seguro quería rescatar a las empresas. La decisión final,
quizás fue una de ellas, solamente una de ellas, pero eso hay que revisarlo como un problema de discernimiento dentro de grupos o personas dentro del Estado. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente, a la siguiente teoría, la teoría sobre las percepciones. Que influyen en las reacciones individuales. Y North encuentra que el principal fenómeno que se debe estudiar, porque es el que más se presenta en los problemas económicos, es el problema del gorrón, que en inglés es free rider. Y ustedes le pueden llamar de las formas que quieran. Gorrón, no sé, aprovechador. Hay un montón de sinónimos que pueden utilizar ahí. Entonces, ¿qué es un gorrón? Un gorrón, en un ejemplo típico, es aquella persona, no sé, ustedes tienen un grupo de amigos, van a comer, no sé, un pollo a la brasa, todos ponen 5 soles para la comida, y uno de ellos no pone nada, pero igual consume la comida. Entonces, a esa persona se le llama el free ride. ¿Y por qué es un problema en economía? Porque hay acciones en la sociedad y también dentro del Estado que dependen de que todos colaboren. Entonces, hasta ahí pongamos esto. Vamos a poner, existen incentivos para que los individuos no asuman el costo de una acción colectiva pues sin hacerla disfrutan de los beneficios. Pues un ejemplo bastante claro y que siempre pongo es la marcha de la ley Pulpín, contra la ley Pulpín. Entonces, la ley Pulpín afectaba a todos los jóvenes, nos afectaba a todos, pero, y la mayoría estábamos en desacuerdo con ello. Se convocó la marcha y un montón de gente fue a protestar, pero un montón de otras personas no fue, a pesar de que apoyaban la marcha. Entonces, si nosotros vemos los incentivos es el siguiente. Yo, yendo a la marcha o sin ir a la marcha, me voy a beneficiar de que deroguen esa ley. Entonces, mi pregunta es, si yo optimizo mi utilidad, ¿me conviene poner en riesgo mi vida en una marcha o no? Si igual voy a tener el beneficio de que se va a derogar la ley. Entonces, dejo que otros asuman el costo y yo me beneficio de todos modos. Entonces, imaginen si en ese ejemplo todos hubieran pensado de ese modo. Cada una de las personas en sus casas ahí hubiera dicho, mejor no voy porque igual va a ir otra gente. Y yo me voy a beneficiar de todos modos. Si todos hubieran pensado de esa forma, nadie hubiera ido a la marcha, a pesar de que todos estaban descontentos. Entonces, esa forma de pensar como un free rider dificulta la acción colectiva. Y esto tiene implicancias en el Estado, que luego vamos a ver. Antes de pasar a las implicancias al Estado, tengamos en cuenta que este problema del gorrón no siempre sucede, ¿no? Hay gente que hace filantropías, en donaciones, la gente dona sangre, dona alimentos. No siempre el comportamiento es de un free rider, ¿no? Hay excepciones. Pero vamos a decir, por teoría, por facilidad teórica, vamos a asumir que es un problema relevante en la sociedad. Ok, entonces veamos qué implicancias tiene ese problema en el Estado. Primero, en la inestabilidad del Estado.
y luego en la estabilidad del Estado. Empecemos con el más obvio, que es el segundo. Entonces, supongamos que yo tengo, bueno, en el Perú se instaura un régimen dictatorial y todos queremos sacarlo. Queremos derrocar ese gobierno dictatorial. ¿Qué hacemos? Convocamos una marcha, pero resulta que todos pensamos como un free rider y al final la marcha no se concreta. Nadie va a la marcha, a pesar de que todos estamos en contra del dictador. Entonces, eso es beneficioso para ese Estado dictatorial, porque nadie va a ir a la marcha. Entonces, eso es un ejemplo de que colabora a la estabilidad del Estado. Por otro lado, también genera o tiene implicancias en la estabilidad del Estado. Veamos lo siguiente. Un ejemplo que se me ocurre. Déjenme pensar un ejemplo. Ok, supongamos que los que están en el poder tienen comportamientos gorrones o de free riders. Entonces, asuman que hay una junta de gobierno y cada uno de ellos jala por su lado, quiere beneficiarse sin hacer mucho. Entonces, eso va a generar divisiones dentro del aparato estatal que va luego debilitarlo y hacer factible que sea reemplazado. Hoy en día no es tan claro esto, pero pensemos hace unos 300 años donde recién se estaban formando los estados. Supongamos que había un terreno, bueno, un espacio territorial en Europa que no pertenecía a ningún estado. Estaba en la mitad de Europa, un espacio que todavía nadie había conquistado. Ese espacio era autónomo, supongamos, tenía un grupo de autoridades ahí implícitas que estaban ahí por tradición, pero como estas autoridades, cada uno jala para su molino, cada uno hace lo que le conviene sin pensar en el bienestar común, se debilitan y se pelean. Esa pelea hace que no haya organización en ese territorio y viene Francia, por ejemplo, que está a su costado y se implanta. Aprovecha todo todo este desconcierto, esa fragilidad estatal y se hace con ese territorio. Ese es un ejemplo de inestabilidad del Estado. Ese Estado que estaba ahí o esa organización, esas autoridades son reemplazadas por un Estado porque hay ese comportamiento dentro de las autoridades. Entonces son dos formas de ver, una que el comportamiento gorrón colabora a la inestabilidad y otra a la estabilidad del Estado. Ok, y hablamos sobre la ideología. La ideología, ya les dije que es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona o un grupo de personas, es la forma en la que vemos el mundo. Esa ideología está marcada o condicionada por los hábitos, las tradiciones, el código moral, el sentido común, la religión también. Por ejemplo, hace 300, 400 años, prestar dinero y cobrar un interés por ello era mal visto. Entonces, por eso es que esos préstamos se hacían en los espacios más oscuros de la sociedad. Si tú prestabas dinero, lo tenías que prestar sin cobrar una tasa de interés. Porque así lo decía la moral en esos periodos. Hoy en día es natural cobrar una tasa de interés, ¿no? Por si prestas dinero, es lo obvio. Y la ideología, de ese modo que condiciona el comportamiento de las personas, también condiciona el comportamiento del Estado, ¿no? Solamente recordemos, no sé, algún gobierno, el gobierno de Alan García primero. Ese gobierno, las decisiones que tomó
en materia económica no las tomó en base a evidencia, sino la tomó en base a ideología. Ellos, o el equipo de Alan García en ese momento, tenía la idea de que la oferta creaba la demanda. Entonces, por tanto, inyectó un montón de dinero a la economía con la esperanza de que ese dinero sirva de incentivo a las empresas para que ellos produzcan un montón y la gente al ver que tenía dinero les compra. Pero así no sucede, ¿no? No hay evidencia de que eso suceda en la realidad y generó hiperinflación. Y eso estuvo basado simplemente en ideología, en la tendencia a pensar o en un grupo de ideas que no habían estado, que habían sido simplemente su forma de ver el mundo, ¿no? Sin ninguna presencia empírica, una presencia que pueda confirmar ello. Hay un ejemplo que la ideología puede cambiar los precios. Por ejemplo, el salario mínimo vital. El salario mínimo ha ido subiendo en los últimos años y eso tiene que ver un montón sobre respecto a la ideología de las personas que están en el poder. Si en el poder hay personas que creen que un salario mínimo genera distorsiones en la economía y por tanto genera desempleo, evidentemente va a querer bajar el salario o eliminar el salario mínimo vital. Pero si hay personas que están en el poder y creen que el salario mínimo vital es una forma de proteger al trabajador, van a subir el sueldo, el salario mínimo vital. Entonces, eso es un ejemplo de cómo la ideología sí implica efectos claros en la economía, en este caso en el precio de las horas de trabajo. ¿Tienen preguntas, chicos? Esto creo que es todo sobre Nord. Profesor, Dime. una consulta. Alberto. Dime. Respecto al problema del gorrón. Usted estaba poniendo como ejemplo en el tema de la inestabilidad, perdón, en el caso de la estabilidad, una marcha, ¿no? En el ejemplo. Y podría ser válido el ejemplo de, digamos, empresas que tienen exoneraciones tributarias, por ejemplo, las universidades privadas. Yo conozco muchas universidades privadas que están formadas como SAC, pero su actividad dice sin fines de lucro y producto de ello no pagan impuestos y son pues las universidades privadas están asociadas a los hombres más ricos del Perú, ¿no? Entonces, o por ejemplo los casinos, tragamonedas y espectáculos culturales, entre comillas, que por ejemplo te puede traer a Shakira y a Ricky Martin y no pagan impuestos. Entonces, eso, por ejemplo, podría ser algo raro, porque finalmente estas empresas que tienen exoneraciones tributarias hacen uso de una carretera, de un alumbrado público, de una infraestructura social y económica que el Estado ha invertido, pero no están tributando a nivel del IGB. Claro, el impuesto a la renta es otra cosa. Entonces, ahí aplicaría el caso del gorro, Sí. Y por otro lado, podría ser digamos, los sectores que tienen programas sociales como Pensión 65, por ejemplo, o los informales que no tributan y son buena parte de la economía peruana. Sí, ambos ejemplos son válidos. En el caso de las universidades que no pagan ciertos impuestos, sí, porque se benefician de algo que no están costeando, ¿no? Entonces, es muy buen ejemplo. Y el otro que hice es, si dentro de los programas sociales siempre hay colados, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, Caliwarma se asigna según el puntaje CISFO, que es el sistema de focalización, CISFO, perdón, que es el sistema de focalización de hogares. Entonces, las personas, cuando se hace el censo, responden una serie de preguntas y según esa serie de preguntas se cruza con información de la SUNAT, de la RENIEC, de un montón de sitios y se ve si esas personas son pobres o no son pobres. Y hay muchas personas que para acceder a los programas sociales como Caliwarma, Pensión 65, mienten, ¿no? Y no responden la verdad. Dicen que ganan muy poquito, dicen que viven solos, entonces ahí se generan esos casos de que acceden a un programa social
sin, sin merecerlo, ¿no? Ese es un buen ejemplo. Y bueno, eso también me lleva a decirles que cuando haya censos o encuestas o levantamiento de información del Estado, siempre hay que tomarlo muy en serio. Es muy importante en realidad que el Estado tenga información de todos. Uno de los grandes problemas de eso, la asignación de bonos en la pandemia, ha tenido esa debilidad, ¿no? No teníamos información sobre la gente. Eh, entonces había gente que, por ejemplo, vivía en una sola casa, pero eran, no sé, vivían dos familias en una sola casa, pero al momento de contestar las preguntas, contestaron como si fueran una sola familia. Entonces, en esos casos, a veces una de esas familias era pobre y la otra no, y al final los contabilizaron como que ambos no eran pobres. Entonces hay que ser muy cuidadosos en cómo se responde eso, ¿no? Eh, y ayuda un montón. Nosotros no vemos el trabajo del Estado quizás con mucho detalle, pero sí hay la preocupación de, de tener información lo más desagregada posible de dónde está la gente pobre. Eso también puede ayudar a mejorar los programas sociales, ver dónde están los que necesitan de verdad y dónde se está filtrando esas personas que reciben cuando no deberían, ¿no? Muy buen ejemplo, José. Ahí también, por ejemplo, hay muchas personas que estaban quejando de que no recibían este bono, pero muchos de esos casos es porque ellos mismos no abrían la puerta en el momento del censo. O ese día prefirieron irse a la playa y no estuvieron en el censo. Entonces no hay un registro de que ellos existan y de cuáles sean sus ingresos, ¿no? Hay mucha flojera a veces de abrir la puerta al encuestador, al que censa. Entonces, eso luego con el tiempo les ha jugado en contra, ¿no? Porque no sabían que eran pobres. Entonces, esos vacíos a veces no suceden por ineficiencia del Estado, sino también por descuido de la misma población. Hay gente que no cambia su dirección del DNI, entonces no se puede identificar dónde están. Eh, entonces, creo que eso sirve de lección para que tomemos conciencia de que ese levantamiento de información es importante. Ok, vayamos al otro texto, que es el de Cosworth, que se llama Desigualdad, Instituciones y Crecimiento Económico en América Latina. Vamos acá, Cosworth. Este texto de Cosworth es un texto bastante conocido en economía institucional y se pregunta por qué América Latina está tan retrasada con respecto a Norteamérica si en un momento teníamos las mismas condiciones. Es decir, empezamos con las mismas condiciones, con el mismo PBI, con los mismos ingresos, con la misma calidad de vida, pero resulta que hoy es inimaginable que países como Perú puedan alcanzar los estándares de vida de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿En qué momento hubo esa divergencia de rutas, ¿no? Entonces, Cosworth lo que va a hacer es, primero, explicar tres teorías que tratan de explicar este fenómeno de divergencia en el crecimiento. Y al final, él va a decir que estas teorías son incompletas, son parciales, y él va a proponer una teoría nueva. Entonces, vayamos empezando con esto. Él nos dice que eh, antes de 1750, que es más o menos el inicio de... Él dice que hasta 1750 Estados Unidos o Norteamérica en general con Latinoamérica tenían el mismo estándar de vida. Suceden tres transformaciones importantes, tres transformaciones históricas. Primero, que se genera una apertura económica. Evidentemente, América no estaba conectada con el resto del mundo y ahora sí lo está. Es un nuevo mercado, entonces se abren las posibilidades de comercio. Otra transformación es que hay transferencia de tecnología.
Entonces, en América Latina no teníamos maquinarias ni herramientas sofisticadas para producción, no teníamos maquinarias hechas de metales, de hierro, no sé, pero eso sí había en Europa, así que lo trajeron y con eso mejoró exponencialmente la capacidad productiva en nuestras tierras. Y finalmente, algo que fue malo o que fue desastroso fue la caída demográfica. Evidentemente, los españoles o los ingleses, en el caso de Norteamérica, vinieron con enfermedades que no eran conocidas acá y los nativos no teníamos las defensas necesarias, entonces morían simplemente por una gripe, una enfermedad que para ellos, para los españoles era curable, era letal para los nativos, ¿no? Además, hubo explotación, hubo un montón de gente que murió en las minas, hubo exterminio sobre todo en el norte, exterminio de los nativos. Entonces hubo una caída demográfica bastante fuerte. Estas tres cosas, incluyendo esta catástrofe demográfica, generó tanto en América Latina como en Norteamérica un crecimiento smithiano, el que vimos hace un rato. Un crecimiento generado porque copiábamos tecnología e implantábamos en nuestra realidad latinoamericana y por eso parecía que estábamos desarrollándonos. Eso en el corto plazo generó mayor productividad y generó mayor PBI per cápita en el corto plazo. Por otro lado, si bien es cierto, hubo esas transformaciones históricas, no se creó desde un punto de vista social, no se creó una sociedad dinámica. Ni en Norteamérica, ni en América del Sur. En Norteamérica se exterminó a la mayoría de indígenas, por eso es que hoy en día la mayoría de gente allá es blanca, porque no se mezclaron con los nativos. Y por otro lado, en Sudamérica o en Latinoamérica, hubo no exterminio, pero sí hubo explotación y subordinación de los nativos, ¿no? Entonces no hubo una colaboración entre esas sociedades que se encontraban, sino que eran divididas, eran como dos sociedades divididas, una que dominaba a la otra. Entonces, por tanto, como había esto de que se copiaba la tecnología, no se aprovechaba que había había nativos que quizás con nuevas ideas o con nuevos conocimientos ancestrales. Entonces no hubo innovación. Y tampoco una organización estructurada en la sociedad, ¿no? Entonces era un poco todavía débil la sociedad, solamente estábamos como dejándonos llevar por la abundancia que había en ese momento y nadie se preocupaba por el largo plazo. Entonces esto sucede tanto en América del Norte y América del Sur, pero llega más o menos 1850 y el autor dice que en 1850 todo esto que está acá le sucede a ambos territorios, el norte y el sur. Pero para 1850, nuestro autor, Bosworth, detecta que el PBI de Latinoamérica, o de América Latina, perdón, es 3/4 del PBI de Estados Unidos, del PBI per cápita de Estados Unidos. Y para el 2000, que también hay datos, esa brecha crece tanto, pero es una brecha que se mantiene constante desde 1900. O sea, desde 1900 hasta el 2000 seguíamos igual de alejados en términos de bienestar. Entonces la pregunta es, desde este 1750 hasta este 1850,
¿Qué pasó para que haya esta divergencia en el comportamiento de estos territorios? Entonces acá, ¿qué pasó? La primera teoría que va a exponer es la de Engerman y Sokolov, que también es un texto bastante conocido. Y la teoría, bueno, estas teorías que vamos a ver todas son explicaciones institucionales, donde las instituciones explican el comportamiento o la divergencia de bienestar. Y Sokolov y Engerman ponen énfasis a las dotaciones. Hay diferencias en dotaciones. ¿Qué son dotaciones? Las dotaciones de recursos pueden ser, bueno, las dotaciones pueden ser de recursos naturales y también de mano de obra. Pues cuando llegaron los conquistadores encontraron un montón de oro, plata, tierras, árboles, todo eso, y además encontraron trabajadores. Y según Engerman y Sokolov, como la geografía en Estados Unidos, en el norte y en el sur son distintas, evidentemente tuvieron que tener dinámicas distintas, dinámicas económicas distintas. Entonces, por un lado, en América Latina, la geografía eh, tenía ciertas ventajas en recursos naturales, ¿no? Teníamos un montón de oro, plata, Potosí estaba en lo que hoy es Bolivia, pero era el virreinato del Perú. Y además, habían en Centroamérica, en esa parte habrían grandes plantaciones. Y más al sur habían grandes territorios donde se podían poner haciendas. Y por otro lado, en Estados Unidos, en el norte, no había muchos recursos, había pocos recursos. Eran tierras áridas y no había la posibilidad de hacer gran producción. Estas grandes plantaciones en América, o sobre todo en Centroamérica, tenían que ver con el azúcar. El azúcar tiene, crece en lugares poco calientes, ¿no? Entonces, en Centroamérica, donde había grandes llanuras, algunos valles grandes, con la temperatura apropiada, se podía producir azúcar. Y el azúcar no se puede producir a pequeña escala. Ustedes nunca van a ver que en 200 metros alguien produzca azúcar. No es eficiente. Para producir azúcar se necesitan grandes territorios. Entonces, es por eso que ese tipo de recursos que teníamos, como el azúcar, llevaban a que sean pocos dueños. Como son grandes territorios, grandes plantaciones, tanto en azúcar como en las haciendas, habían pocos propietarios. Entonces, como habían pocos propietarios, estos se aprovechaban de los que no tenían propiedad, entonces había explotación. Como eran pocos los propietarios, no dejaban que otros también se hagan de tierras, entonces restringían los derechos de propiedad de los demás. Y esto generaba un poder desigual, ¿no? El que tenía tierras tenía poder y el que no tenía tierras se quedaba sin ninguna autoridad, inclusive no accedían al voto o cosas así. Por tanto, eso llevó a que las instituciones políticas y legales protegieran a estos pocos propietarios y excluyeran a los que no tenían tierras. Entonces, eso es clarísimo en Perú y en Centroamérica, ¿no? Habían pocos hacendados y un montón de nativos que no tenían nada de propiedad. Por otro lado, en Estados Unidos, como había pocos recursos, lo que hicieron es pequeña producción. Entonces, ustedes ven alguna película en Estados Unidos y lo común hace 200 años era una casita donde tenían un terreno atrás donde producían
los alimentos para el consumo de la familia, y detrás de la casa había un pequeño taller. En ese taller podían, o en ese almacén, podían criar animales, o podían, si era un carpintero, producir algo de muebles, o si era un herrero, producir algo de, no sé, herramientas. Entonces, esa es la típica idea de la economía estadounidense. Una casa con sus tierras alrededor y con un pequeño taller, una pequeña fabriquita detrás, que básicamente era para autoconsumo. Entonces, era autoconsumo y si sobraba algo, había algún excedente, lo vendía. Pero esa venta no era regular, era solamente si sobraba. Entonces, como había pequeña producción, tierras pequeñas, un montón de gente accedía a la propiedad. Entonces, muchos propietarios. Si hay muchos propietarios, eso quiere decir que el poder está descentralizado, porque cada uno que tiene tierras tiene algo de poder. Entonces, en lugar de restringir el derecho de propiedad, la mayoría buscaba ampliar los derechos de propiedad o asegurar los derechos de propiedad. Y eso llevó a instituciones que eran más inclusivas. O sea, que habían instituciones que generaban desigualdad y acá había instituciones que eran más inclusivas. Y esa es la explicación de Germán y Sokolow, que se basa básicamente en los derechos de propiedad. Acá se restringía la propiedad y acá se ampliaba los derechos de propiedad. Entonces, si todos tenían propiedad en algo, tenían incentivos para producir más, para innovar y para todo eso, y por tanto había crecimiento. La segunda explicación es la de Acemoglu y Robinson. Y ellos nos hablan ya no de recursos naturales ni de dotaciones, sino de instituciones extractivas e instituciones inclusivas. Si revisan el paper de esos autores, van a encontrar que existe hay un gráfico donde muestran la correlación entre PBI per cápita con cantidad de muertes o tasa de mortalidad. Y esa correlación es negativa. Es decir, donde había alta mortalidad, donde moría mucha gente, el PBI era bajo. Donde había poca mortalidad, el PBI era alto. ¿Y cómo leen ellos esta correlación? Ellos dicen lo siguiente. Como el territorio de toda América era un territorio inhóspito, las personas de mayor poder y riqueza preferían vivir en lugares donde no haya peligros. Entonces, si yo tengo mucho dinero, no me iba a vivir a la selva donde hay mosquitos y enfermedades raras, ¿no? Sino me iba a vivir a un lugar donde era muy parecido a donde vivía en Europa. Entonces, yo me iba a vivir, si tenía riquezas, me iba a vivir a un lugar con baja mortalidad. Entonces, ahí se iban las personas con mayor poder, con mayor riqueza, y se volvía una sociedad homogénea, porque todos eran más o menos iguales. Entonces, si era una sociedad homogénea, se generaban instituciones inclusivas. Como todos son pares, y son pares similares entre ellos. Entonces, instituciones inclusivas. Por otro lado, en aquellas partes donde hay alta mortalidad, por ejemplo, la selva, son lugares donde también hay un montón de recursos, pero los que tienen más dinero no van. Los que van ahí son aquellos que son cazafortunas, entre comillas. Entonces quieren hacer dinero rápido y se arriesgan a entrar a los lugares. Y por tanto, llegan pocos extranjeros
y en los que llegan ahí, lo que hacen es esclavizar a los que estaban ahí. Entonces, en lugar de ser una sociedad homogénea, es una sociedad heterogénea. Y como es heterogénea, va a tratar de aprovechar, los que tienen más poder van a aprovecharse de los que no tienen poder. De modo que van a instaurar instituciones extractivas, que también se le dice excluyentes. Ponían instituciones, como por ejemplo un alcalde o un sistema de alcaldías, que aseguraba de que las personas trabajen gratis o a un salario muy bajo para ellos. Entonces, ahí está la diferencia. Estas sociedades, bueno, estos lugares con baja mortalidad son, por ejemplo, Estados Unidos, sobre todo donde estaban las 13 colonias, era muy similar el clima y el territorio a como era Europa. Pero, por ejemplo, Perú era un lugar bastante inhóspito, con una geografía muy difícil a la cual no estaban acostumbrados los extranjeros. Entonces, eso es la explicación de Acemoglu y Robbins. Finalmente, Long, Mahoney y Van Hau, perdón, plantean que la diferencia está en la identidad de las naciones colonizadas. A Estados Unidos los conquistaron la Gran Bretaña, que era liberal, y a nosotros en América del Sur nos conquistaron los españoles, que en ese momento eran mercantilistas. Los mercantilistas son aquellos que entienden que la riqueza es sinónimo de acumular oro y plata, y los liberales son aquellos que creen que el desempeño de cada persona y aumentar la productividad de estos es sinónimo de riqueza. Entonces, si los españoles buscaban solamente extraer oro y plata, evidentemente iban a instalar instituciones extractivas, como la MITA, ¿no? La MITA era una institución donde obligaban a los indígenas a trabajar en las minas gratis o aún con un salario bastante bajo para los españoles. Pero en Estados Unidos, al ser conquistados por una sociedad liberal, más bien incentivaba que las personas sean innovadoras, mejoren su productividad y todo ello. Y según esos autores, esas instituciones, las repúblicas, es decir, lo que pasó en la colonia con esto, se heredó en la república. Entonces, esos son las tres teorías que expone Cosworth, pero dice que no son del todo completas y por ahí van a leer algunas críticas que hace Cosworth. Por ejemplo, dice que solamente darle cabida a la geografía no es sensato. Luego dicen que la teoría, por ejemplo, de Acemoglu y Robinson está obviando el poder político. Hay algunas críticas que hace Cosworth. Entonces, como está disconforme nuestro amigo Cosworth, va a plantear una teoría más compleja. Empieza diciendo de que la diferencia en desempeños del norte y del sur no tiene como origen la colonia, como lo decían esos tres autores. Estos tres autores, si se dan cuenta, dicen que el origen de las diferencias del norte y del sur está en la colonia. Cosworth va a decir que no. Cosworth va a decir que el origen está, vamos a poner en grande, no en la colonia, sino en la resistencia a la modernización. Y la modernización ya viene con la República, no viene en la colonia. Entonces resulta que nos va a decir que una vez los países son independientes, viene un proceso de poner nuevas instituciones.
de modernizar tanto la organización como de modernizar también la producción. Y bueno, también el comportamiento y las costumbres y la cultura y todo ello. Todo cambia, ¿no? Por un lado, resulta que hay dos grupos de países. Veamos dos grupos de países. Por ejemplo, Argentina, Chile, Uruguay. Es un pésimo ejemplo. Pongamos Estados Unidos. Pongamos Estados Unidos. Y por otro lado, pongamos a Perú, no sé, Cuba, Puerto Rico. ¿Qué más? Bolivia, Ecuador, todos ellos. Algunos más que deben estar en el texto. Hay una diferencia sustancial entre la composición social entre estos dos grupos de países. En Europa hubo exterminio de los nativos, por tanto, la mayor cantidad de población era europea. Todos eran blancos, todos eran más o menos iguales, por tanto, esto hacía que sea una sociedad homogénea. Vamos a ver, mayoría eran europeos o descendientes europeos. Entonces era una sociedad homogénea. Por otro lado, en Perú, Cuba, Bolivia, Ecuador, habían españoles, habían criollos, habían indígenas, habían esclavos negros, habían mulatos, había de todo tipo. Entonces era una sociedad o eran sociedades bastante diversas. Donde hay sociedades homogéneas, es muy fácil pueden estar de acuerdo, ¿no? Y donde hay sociedades diversas, se van a generar siempre conflictos, porque cada uno de estos grupos va a tener sus propios intereses. Entonces, en Estados Unidos, donde la mayoría era europea, llegaron a un consenso que era modernizarse. Entonces, el consenso fue modernizarse. Además, ellos querían imitar lo que pasaba en Europa, ¿no? Porque tenían mucha relación con ellos. Mientras que en Perú, por ejemplo, al inicio de la República había esta discusión si el Perú debería ser república o una monarquía republicana o debíamos tener un protector. No se sabía si querían un congreso o un parlamento bicameral. Entonces era un caos total, un caos político y económico, y no nos poníamos de acuerdo qué ruta tomar. Estados Unidos tomó la ruta desde un inicio, de que quería imitar a Europa y quería modernizarse como está Europa. Pero estos países como Perú se demoraron mucho tiempo y cada uno quería tomar una ruta distinta. Hubo conflictos por ello, hubo un montón de caudillos, hubo peleas, o sea, había varios presidentes al mismo tiempo en diferentes partes del país. Cada uno se proclamaba presidente, alguno en Tacna, otro en Jauja, otro en Lima. Entonces, en todo ese proceso nos retrasamos. Entonces, acá hubo resistencia al cambio. Resistencia a la modernización. Recién cuando llegó el siglo XIX, es cuando recién nos ponemos de acuerdo y empezamos a tomar la misma ruta, todos los llegamos a un consenso en el Perú, por ejemplo, y tomamos una ruta ya más o menos homogénea. Pero ya nos habían tomado ventaja Estados Unidos un gran trecho, ¿no? La particularidad que también se menciona en el texto es que hay países latinoamericanos como Chile y Argentina, y también Uruguay, no estuvieron en este grupo de Perú, Cuba, Puerto Rico, Bolivia y Ecuador, sino estuvieron en este grupo más parecido a Estados Unidos. Entonces ellos empezaron su modernización más temprano. Nosotros sabemos que en Chile, en Argentina, en Uruguay hay un montón de población italiana, ¿no?
descendientes italianos. Y eso tiene que ver también con esto. Había un montón de italianos, un montón de alemanes en esa zona, en esos países. Por eso también que fueron sociedades más homogéneas, se pusieron de acuerdo en modernizarse con mucha más rapidez. Bueno, ya pasamos el tiempo. ¿Tienen preguntas, chicos? He quedado algunas cosas, pero supongo que ya las en el texto. Esto es lo más importante de Cosworth, en realidad. ¿Tienen preguntas? Profesor, yo tengo una pregunta sobre Dime, la lectura anterior, la de North. dime. Hay una parte en la que habla de que la organización jerárquica, o sea, la empresa, sustituye al mercado. Y no me quedó bien claro eso, porque yo pensaba que las empresas son la parte ofertante en un mercado, no su sustituto. No, cuando está hablando de eso, está hablando que el Estado sustituye al mercado, si no me recuerdo. A ver, el pasaje que estás comentando creo que tiene que ver con... Creo que sí, lo tenía acá. Dame un Es minuto. en el capítulo 4, sección 3. Creo que te refieres a que el Estado no puede ser un tomador de decisiones en el mercado. A ver, repíteme la frase que encontraste. La frase exacta es, primero está en pregunta, dice, ¿por qué la empresa sustituye al mercado? Y luego el autor utiliza empresa y organizaciones jerárquicas como sinónimos. Sí, por eso te digo que Nor a veces es un poco complicado. Pero ahí lo que está hablando Nor, sí, es como un trabalenguas para él. Oh, tómalo como lo siguiente, que hay un momento en la historia en que el que dictaba qué se producía, cómo se producía y cuánto se producía era el Estado. Entonces el Estado era como que lo que estaba más arriba de la jerarquía productiva, ¿no? Pero llega un momento en que todo eso se desmantela, llegan los liberales, entonces el que está en la punta de la jerarquía es la empresa, ¿no? La empresa por sí sola es aquella que decide qué producir, cómo producir, cuánto producir. A eso creo que se refiere. Igual déjame revisar el texto para chequearlo bien. Hay partes confusas, lo sé. No le den mucha vuelta en realidad. Nora a veces se complica. Eh, se encuentran esas partes, no le den mucha importancia en realidad. Lo que sí debe estar claro son las partes que hemos tocado ahora. Eh, si hay segmentos del texto que no hemos tocado en general, es porque no son importantes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, disculpa, ¿puedes leer los chats? Sorry. Um, a ver. A ver, acá Kelly me dice, esa idea se contradice con lo que dice Nor, porque en el texto menciona que si exceden los recursos, entonces se inventarán nuevas formas de capital y se descubrirán nuevos recursos. Con respecto a lo de Malthus, la decisión de monetización inicia entonces con un tipo de genocidio. No en realidad en un tipo de genocidio. Lo que decía Malthus es que llegaría un momento en el cual no habría tanto alimento que la misma gente moriría por hambre, ¿no? Entonces, no sé, la mitad del país se muere de hambre. Son de diferentes, el primero es sobre North y el segundo es sobre Cosworth. Ok. No, Kelly, ¿tienes dos preguntas? Sí, son dos. A ver, esa idea se contradice, eso de aquí, de este norte. No, lo que hace North es exponer cuáles son las teorías de cambio poblacional.
él no propone en realidad una teoría propia, sino expone primero la teoría de Malthus y luego expone la otra idea del que complementa, de Bourdieu. Eh, pero él no plantea, solamente véanlo como están exponiendo, porque ambas teorías parecen contradictorias, lo entiendo, pero solamente está exponiendo y diciendo que la última es quizás la más completa. Y sí, se van a descubrir nuevos recursos. O lo que no era recurso antes, ahora sí es recurso. La decisión de modernización inicia entonces con un tipo de genocidio. Sí, o sea, si te vas atrás, sí. Claro, el efecto del genocidio allá en América del Norte tuvo eso de que, pero no siempre, porque en Estados Unidos sí, fue el genocidio el que llevó a una sociedad homogénea, pero en Argentina, por ejemplo, no fue el genocidio, sino fue la migración masiva de italianos. En Italia se vivió varias épocas de crisis, fuertes crisis, que impulsaban a la gente a migrar a Argentina. Argentina era el puerto, bueno, en Argentina, o sea, un pasaje de Europa a Latinoamérica, el más barato era Argentina, ¿no? Era el más cercano. Venir a Perú era muy costoso. Entonces, en ese caso, no es el genocidio el que empujó la modernización, sino fue una migración masiva, ¿no? Pero muy buena observación. Luego, Alonso me dice, ¿hay alguna diferencia entre el concepto de institución entre North y Cotswold? ¿O ambas funcionan como reglas de juego? Son las mismas. Inclusive, Cotswold va a citar un montón de veces a North, y como les dije, North es el padre de la nueva economía institucional, así que todo lo que viene luego de North, como Acemoglu, Robinson, Sokolov, todos ellos siguen la idea de North. North es como la eminencia en estos temas. ¿Más preguntas, chicos? Profesor, yo tengo una pregunta. Um, Dime. North también siempre sugiere la creación de teorías, de distintas teorías, y también una que explique lo del gorrón. Mi pregunta es si ya se crearon teorías sobre eso. Sí. Sí, como te dije, esto de North, este texto no es uno de los últimos textos, es uno de los textos de su carrera intermedia. Mientras ha ido escribiendo más, su teoría se ha complejizado más y ha tenido eh, mayor alcance y mayor poder de explicación. Entonces, si lees los libros más cercanos, los últimos libros de North, vas a encontrar una teoría más compleja. Porque hay modelos inclusive sobre el North. En los cursos de economía política eh, se estudia algunos modelos de, de comportamiento de este tipo. Si alguien tiene la posibilidad de tomar un curso de economía política, sería interesante porque ahí se toca esos temas. Gracias, profesor. Ok, chicos, se nos pasamos 13 minutos.